Buenas tardes, estamos aquí con la gente de Maleficarum en su local de ensayo. Veo aquí calaveras, logos y cosas de muerte y demás, ¿no? Como podía ser de otra manera. No os veo pintados, pero bueno, eso ya lo verá la gente que os vea en directo, las fotos y demás. Que por cierto, un currazo, me mola mogollón cuando las bandas ofrecéis algo más, ¿no? Aparte de la música y todo demás, que ahora lo hablaremos, el ofrecer ese puntito de imagen, de espectáculo, de performance y demás. Importante, ¿no? ¿Empezamos por ahí o parece que empecemos por ahí? Perfecto. Eso de Maleficarum, aparte de lo que es la música, el concepto y demás, eso de ofrecer ese extra de, pues eso, de una imagen especial, potente y que os califique, por decirlo así. Pues fue por eso mismo. Hablar tú, porque si no... Por no ser otro más, ¿no? Otro grupo más. Porque, bueno, sí, aquí en España sí es verdad que ahora hay más grupos más grupos que se pintan y tal, pero por aquel entonces cuando empezamos nosotros eran los payasos de la tele y los hits que veíamos en la tele, sí, y los hits y tal, los vídeos. Y bueno, y nosotros, al principio nos pintábamos todos. Sí. Pero nos dimos cuenta de que realmente con que se pintara uno me tocó a mí. Bueno, pues cogimos esa figura, ¿no? De frontman de Rafa, que es sobre todo, pues eso, el tío más grandote, tiene más presencia, ¿sabes? Bastante más carisma también. Y porque, claro, también en el anterior disco hicimos un poco la misma película, ¿no? De coger a Rafa, darle ese aire del Maleficarum. Y, ¿por qué no? Darle en este disco también, ¿sabes? Bueno, por cierto, que nos hemos puesto a hablar, estamos aquí con 4 de los miembros de la banda, presentaros también, que la gente sepa... Bueno, pues yo soy Rafa, Infernal Boys, y soy Fundador. uno de los fundadores, Uno de los porque fundadores. Roy me va a la par. Yo casi Al mes de estar yo, entro él. Ajá. O sea que... Yo soy Roy, que soy la guitarra rítmica. Yo, Charlie, el bajo. Yo, Caen, la batería. Hablar alto, que parece que tenéis miedo, coño. Bueno, oye, contadme un poquito, vamos a empezar hablando un poquito, aunque esta entrevista va a servir pues de presentación general de la banda, también obviamente pues vamos a hablar del disco de toda la cancha que podamos, Night Sick y demás, pero sobre todo vamos a empezar presentando un poquito todo esto, ¿no? ¿Qué es Maleficarum? Vamos a empezar por eso, ¿qué es Maleficarum? ¿Qué hacéis? ¿A qué suena? Y ahora hablamos de historia, biografía, lo que sea, pero ¿Maleficarum qué es? ¿Qué le contéis a la gente para presentaros de qué es el grupo? ¿A qué suena? ¿Qué es esto de Maleficarum? Maleficarum suena a caña, a metal. Nos han catalogado, unos nos catalogan de death, otros más en black. Este último trabajo más thrash, pero caña bruta. Un grupo de metal cañero, básicamente. Es sobre todo en el último disco, es una canción tras otra como un tren que te va golpeando una canción. Y los conciertos va a ser un poco así, pero eso es Maleficarum, es una canción tras otra como un tren. Claro. Es una curiosidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escuché el disco la primera vez, el último disco, efectivamente, ¿no? Ves la portada, ves la imagen, ves el logo, ves demás, y quizás si no sabes de qué estás hablando, bueno, esto es una banda casi de, pues eso, de death metal, de grindcore, de lo que sea, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de metal extremo, estamos hablando de caña bruta, como decíais, pero hay mucha melodía, hay mucho trash, hay mucha historia detrás, ¿no? No es solo, lógicamente, caña bruta, como estamos diciendo, sino que musicalmente Maleficarum es muchísimo más que eso, ¿no? Sí, Es bastante clásico, de hecho. Sí, porque, bueno, a fin de cuentas, la música es o sea, no solamente la letra da un mensaje, o sea, la música es lo más importante. La gente, no, es que la letra, a mí me mola la letra y tal. No, realmente lo más importante es la música, es lo que te va a meter en situación, ¿no? Es el ambiente. Es como una película de terror sin música es como ir a ver a los Teletubbies. Claro. Lo mismo, ¿no? De hecho, pones el YouTube a los Teletubbies con Cannibal Corpse, me parecen hasta más agresivos y tal, ¿no? Sí. La música en sí es muy importante y por eso, bueno, nosotros metemos melodías porque es eso, es una frase, es otra manera, ¿no? Porque yo creo que hacer temas cañeros relativamente lo veo fácil. ¿Sabes? Otra cosa es meterle melodías o algunas cosillas que, pues lo que decías tú antes, ¿no? Esto es un poco diferente. Exacto, que el tema te diga algo está sin letra. Claro. Antes siempre se ha comentado que una canción es buena cuando la tocas con el piano, con la guitarra acústica ya mola, ¿no? Luego, por supuesto, le añades todos los elementos que le vayas a añadir, más caña, menos caña, guitarra, melodías, lo que sea, pero si la guitarra de base suena bien, de hecho, la canción de base suena bien. El 90% de los grupos meten la música, la meten a la letra. Yo meto la letra a la música. Yo escribo letras y tal, y luego las arreglo a lo que me va pidiendo la música. Hay veces que me pide una cosa y otras veces que me pide otra. Entonces, dentro del contexto de lo que queremos hablar, ¿no? En el tema, la música es muy importante.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Maleficarum, por aquello de contextualizar, ¿no? Ya nos vamos metiendo en la actualidad, el nuevo disco y demás, pero vamos a ir contextualizando en eso, ¿no? Presentamos dicho qué es Maleficarum, a qué suena más o menos, cómo empieza, cuándo, y hacemos un pequeñito resumen de lo que ha sido la historia de Maleficarum hasta ahora. Para poner en situación, ¿no? Sí, bueno, realmente el creador de Maleficarum es Schuster, que es el bajista de Taibre. Que le mandamos saludos aquí a Taibre de buena banda, grandes amigos. Sí. Él fue lo que es el fundador de Maleficarum. Pasaron más componentes por el grupo, como Javi, un bajista, un chaval de majo y tal. Y bueno, al final solamente quedamos Roy y yo. Y la sangre... Me engañaron, se sacaron de otro grupo. Y aquí acabé. ¿Cuántos discos tiene ya la banda? ¿Cómo contaros un poquito? Te digo, esto es para presentar a la gente que nos escuche, para contextualizar a la banda. Pues llevamos 2 discos. Y bueno, un recopilatorio. Un recopilatorio y 2 demos. Empezamos a posar a la school, ¿no? Como somos muy de esta banda, ¿no? Eso es un punto curioso, ¿no? Porque es verdad que estamos delante de una banda, bueno, underground. No sé lo que significa underground a día de hoy, o no sé el significado que le damos todos a underground, pero bueno, nos entendemos, yo creo de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, claro. Empezando desde abajo, una banda, pues eso, que hace un estilo muy particular, un metal extremo, con un sonido Maleficarum que ahora desarrollaremos, hablamos un poquito más, pero no sois una banda al uso, ni sois una banda generalista, ni mucho menos, sois una banda con un sonido súper particular, muy cañero, muy extremo, la melodía que estamos comentando y demás, pero con un sonido muy propio que yo creo que ya puede decirse sonido Maleficarum, ¿no? Sí, claro. Que no muchas bandas pueden decirlo. Sí, ojo. sí, claro, intentamos seguir esa línea, ¿no? Que aunque cambies de concepto, ¿no? Por ejemplo, que hemos hecho, pues el disco anterior era a lo mejor más blacker, ¿no? Y esta a lo mejor sí que es más trasher, como decía Rafa, ¿sabes? De tener el concepto bien claro, ¿sabes? De lo que es la banda. Entonces ahí hemos respetado bastante, ¿sabes? Intentamos seguir un patrón dentro de lo que nos deja. Bueno, vamos a hablar un poquito vamos a ir presentando, comentando y demás, esto de Nine Circles, ¿no? Nuevo disco, último trabajo, empezamos por ahí. Decimos brevemente, para empezar, resumido, ¿qué es Nine Circles? ¿Qué os apetece decir bueno, eso, ¿qué es el disco, no? Para presentárselo a la gente. Básicamente, la idea, al principio, la idea iba a ser la continuación, ¿no? del disco anterior. Y de hecho, las letras, bueno, pues hablan del infierno de Dante, los infiernos de Dante, los 9 círculos, son los 9 infiernos. Y en un principio, te digo, iba a estar correlacionado con el disco anterior. Pero nos dimos cuenta de que, aún sin perder la esencia de Maleficarum, nos gustaba más cómo sonaba este. Entonces decidimos... se puede coger como que es la continuación del anterior, pero luego te puedes coger los temas por separado. No sé si me explico. Sí. O sea, no es solamente un disco conceptual, porque de hecho luego hay un par de temas que no tienen nada que ver con los círculos. Es que empezamos a hacer unas primeras canciones con el bajista anterior, con Dani, y que tenían un toque del disco anterior, ¿no? Yo en la batería me puse a componer. Me gustan más los toques un poco más técnicos, ¿no? En batería no tan rápidos y planos como lo que está acostumbrado el death metal o black metal más clásico. Y Miguel, por otro lado, el guitarrista melódico, también metía sus toques, que justamente era esa parte más melódica. Entonces llegamos a un punto de la octava o novena canción que las hicimos nuevas y nos gustó mucho ese formato más melódico, un poco más técnico, ¿no? Y nos vinimos un poco atrás y dijimos, vamos a coger y vamos a meter esas melodías y esa parte un poco más técnica a los temas que ya estaban compuestos. Entonces sí que tiene, como dice Rafa, una continuación al disco anterior y que además es temático, ¿no? Porque al final hablamos de los infiernos, ¿no? Y de los círculos de Dante, pero sí que hay algún par de temas que se nos salen un poco de esa tema. Vamos a decir que dentro de la temática de Dante se salen un poco, pero sí que tienen esencia Maleficarum.
Mola mucho el tema que comenta Caen ahora, ¿no? A nivel técnico, ¿no? Un poquito, volvemos a lo que decíamos al principio, un poquito de definir o de comentar qué es Maleficarum, a qué suena Maleficarum. Otro punto de lo que yo creo también que define a Maleficarum es ese punto de técnica, ¿no? Es decir, como estamos diciendo, la caña, la mezcla con la melodía, en este caso la historia conceptual, que ahora también desarrollamos sobre ese tema, y metemos la palabra técnica, ¿no? Es decir, Maleficarum suena técnico, suena con una banda que sabe tocar, que tiene unos desarrollos instrumentales complejos y que tienen bastante chicha, y creo que ese punto también define a Maleficarum, es decir, no es solo caña, no es solo voces guturales, claro. no es solo sonar rudos, sino que obviamente hay una técnica detrás que es clave también. Es una de los cambios, ¿no?, que sufrió la banda, ¿no? Cuando ganó Triunfo, pues un cambio de formación por temas personales y familiares y tal, y se notó un montón cuando llegaron sobre todo Caen y Miguel, ¿sabes? Se notó ahí un buen tecnicismo, ¿no? Un buen toque técnico y la verdad es muy bien, ¿sabes? Es mucho más fácil, ¿sabes? Cuando está la banda ya acoplada, que no tienes vaivenes de miembros y tal, ¿sabes? Ideas y venías. Y ahí fue cuando empezamos a tirar por esa parte mucho más técnica, ¿no? Ya los músicos realmente veníamos a pasárnoslo bien, ¿sabes? Ya no ibas con ese handicap, voy a hacer unos temas, no. Era juntarnos aquí en el local y dejarnos llevar. Incluso generó algún inconveniente el hacer los temas tan técnicos, porque trabajamos bastante en las bases rítmicas y melódicas, es decir, guitarras principalmente con batería, antes de meter el bajo y antes de meter las letras. Entonces, tenemos un disco que tiene riffs unos tras otros y en determinado momento fue un poco más difícil de meter las voces, ¿sabes? Porque, por lo que decía antes Rafa, que a veces le pedía una cosa, a veces otra. Entonces, de hecho, en los primeros ensayos pasaba que Rafa tenía las letras, pero de repente se quedaba escuchando la música y parecía que Rafa estaba disfrutando de la música porque venía un riff tras otro y eran como tan interesantes que se quedaba, decías que me mola escuchar esto, ¿no? Como que no sé dónde meterle, ¿sabes? Y al final hubo un trabajo con el productor, bueno, con Dani el productor y con el ingeniero sonido, que es Alberto, que nos grabó, que también es vocalista de otros grupos donde yo toco. Entonces él ayudó pues a Rafa hablando dónde se podían meter las cosas y resulta... Un gran trabajo, claro, quedó un trabajo estupendo porque además de ser ingeniero, amigo de la banda, por otro lado también es vocalista, entonces se entendió muy bien con Rafa y consiguieron meter muy buenas voces. Pero fue un inconveniente el hecho de ser tan técnicos también, o sea que es que te pasa que te escuchas a Dream Theater, que no es la intención ni mucho menos comparar, pero sí que les pasa lo mismo, de que tienen muchas partes muy largas en las que hay muchos instrumentos y te gustan tanto lo que estás escuchando que dices, es que aquí no sé dónde meter una voz o cómo se puede meter. Entonces, bueno, que sí que la técnica de repente va un poco en detrimento de ese sonido global, ¿no? Porque aquí nombramos a Dream Theater, obviamente Maleficarum no suena. No, en absoluto. A Maleficarum en absoluto. Pero bueno, sí que es verdad que tenéis esa complejidad instrumental, compositiva, tal, que puede atraer a un público muy, muy variado, ¿no? Perdona si voy saltando de ideas nada. según vamos comentando, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las cosas que me gustan a mí de Maleficarum es que, siendo una banda de metal extremo, para hablar en genérico, podéis gustar a público muy diferente, desde el heavy metal clásico, el thrash metal, la gente que le guste el progresivo técnico cañero, ¿no? Claro, Mesura, yo qué sé. Esa era la idea, ¿no? También a la hora de cerrarlo, ¿no? Porque ya cuando estaban los temas ya hechos y para tostarlo de nuevo y tal, era esa la intención, ¿no? De decir, bueno, ya vamos a hacerlo un poco para todo el mundo. Claro, es que en el fondo sea todo un... De todas maneras, nunca nos hemos sentado, bueno, ¿qué música hacemos? ¿Qué vamos componíamos? Nosotros componemos. Y de hecho, se puede ver en el trabajo, en el anterior o en este incluso, que te encuentras un riff metal, Judas, y de repente se solapa con un riff de Icide. Pero porque, bueno, la variedad está al gusto y a la hora de componer, ¿no? Tenemos ahora, cuando el siguiente trabajo que hagamos, pues tenemos la influencia de Charlie, que le va el hardcore, también, claro, el punk, el hardcore y tal, y seguro, exacto, y seguro que algo será, seguro. Yo siempre que nos gusta a los periodistas por un lado y a la gente que leo, que escucha las entrevistas, sobre las influencias, referentes, a todos nos gusta nombrar bandas, a todos nos gusta un poquito decir, pues estos vienen de tal, o los que le molan son estos. Modificaron cuáles son las bandas referencia absoluta que hostia, ¿no? Si te digo las mías... Gustos aparte, ¿no? Pero quiero decir que los que representan a Modificaron... Bueno, eso es difícil, ¿eh? Claro. Es difícil porque creo que... Tiempo, ¿no? No, pero
digo que es difícil porque es que a cada uno le gustan grupos, un tipo de claro. música y grupos Pues distintos. Pues digo lo de que en el fondo todas, ¿no? Porque hay muchas influencias en Maleficarum, yo creo. De ahí no hay tanto frenetismo a la hora de componer, ¿no? Entonces, no nos cerramos, a la hora de componer no nos cerramos. Nos mola y ya está. ¿No nos mola? Pues al baúl de los recuerdos, porque a lo mejor se puede utilizar en otro tema. Pero básicamente, o sea, componemos. No, a mí, por ejemplo, soy fanático de Venom. Me encanta Venom. Pero la música que hacemos... Pero bueno, no son técnicos precisamente, ¿no? Exacto. Por intentar arañar un poquito, ¿no? Por intentar arañar un poco. Pero la gente se haga una idea. Sí, por intentar arañarlo, ¿vale? Creo que a Miguel y a mí nos gusta más, yo escucho de todo, pero nos gusta más el metal moderno, ¿no? Entonces, hay un poco de influencias por mi parte a nivel Soilwork, ¿no? Death metal sueco, un poco melódico. A nivel Lamb of God también. Hay algún Creator, alguna cosa. Sí. Aunque yo soy una persona que escucho Black Either, ¿no? Pero principalmente puede ser un poco a ese lado. Luego Rafa, pues te lo he dicho, Venom. Y a Roy también es un poco más clásico, ¿no? Y le gustan los grupos de heavy y de metal en general. De todo, sí, pero más clásico. Entonces, al final estábamos componiendo, pues, dos personas que le gusta un poco más el tema clásico y los dos, que al final somos los que llegamos a posteriori, con un tema más moderno. Entonces, eso lo puedes medio sentir, ¿no? Hay ciertas partes que suenan un poco a Soilwork, que me influenciaban a mí y un poco también a Lamb of God, ¿no? O Vader también. ¿no? Veloz y que es en el fondo que tiene todas esas melodías endiabladas, ¿no? Entonces puede sonar efectivamente a bastantes cosas. Pero... Sí, porque además una de las curiosidades también con todo esto es que a mí me gusta mucho hablarlo con las bandas actuales, es que pues, todos tenemos nuestros gustos clásicos, nuestras bandas de referencia, lo que sea, ¿no? Pero a día de hoy sonar como podrían sonar Venom, Celtic Frost, los primeros Gorgodo, yo qué sé, sería absurdo porque además molan en su sonido o en su contexto, pero una banda actual que suene así no iría a ningún lado, creo yo. Pero sí, tienes razón, pero bueno, ya es que ya nos metemos en el canon, ¿no? De decir, es que esto es lo que tiene que sonar así y todos los grupos tienen que sonar así porque si no, no vais a llegar a nada. Yo pienso que cada grupo tiene que sonar como su personalidad y punto. Y a la hora de decir, no, es que este grupo suena como tal, suena como Pascual, claro, eso eso lo pienso yo, porque a lo mejor yo al cantante le digo, oye, suena así igual que Metallica, y dice, tío, si a mí Metallica no me gusta. Claro. Sí, que muchas veces pasa al revés, que somos nosotros los que le buscamos los tres pies al gato, no decir, a mí tu voz, efectivamente, me suena tu voz como la de Hetfield. Y dice, pues sí, que a mí no me va. Tenemos una voz parecida, pero no me va. De hecho, estamos esperando que la gente escuche nuestro disco y nos diga a nosotros a qué le suena. Voy a sorprender, ¿no? Cuando salgan las primeras críticas, eso de verdad, yo leer absolutamente de todo. Eso, ¿no? Yo me muero por ver. Sí, no importa, pero quiero verlas y oírlas y leerlas, ¿sabes? Porque me interesa mucho que el resto me digan a qué suena, porque en otros discos que yo he hecho con otros grupos lo tengo más claro, pero aquí no lo sé y me da curiosidad además. ¿Con qué os estáis quedando? Porque imagino que primeros comentarios, primeras críticas, opiniones o gente conocidos, tal. ¿Con qué os estáis quedando de las ideas, de lo que os están diciendo? No tanto a qué suena esto, sino, bueno... Pues un poco eso que hablábamos antes, ¿no? Que estamos llegando, yo por lo menos me doy cuenta, ¿no? En redes sociales y tal, a un abanico de público más abierto. Mucho más abierto de, por ejemplo, con el anterior disco. ¿Sabes? Que era más, ya te digo, más blacker y demás. O sea, que estamos llegando a más gente diferente, ¿sabes? De nuestro perfil que tenemos, ¿no? De metaleros, de aquí de Madrid. Y la potencia también. Yo eso lo he escuchado y lo he leído, sí, que suena muy potente. Y de hecho el concierto está también diseñado de esa manera, de que vayan canciones unidas unas tras otras y que la gente no tenga ni tiempo para descansar. O sea que, de hecho, cuando tocamos con Oscura, hace un año y medio, nos pasó que nos tocó abrir el show, lo abrimos y fue como una canción tras otra, una tras otra, caña, y la gente la dejas como, oh, bueno, se queda así como, ¿no? Oscura os entrevisté precisamente y una banda también bastante particular.
Sí, Claro. pues eso. Sonaban bien, pero una banda particular. Sí. No sé si eran progresivos, si eran... No, No sé a qué sonaban. eran majos los chavales. Sí. Estuvieron ahí tocando. Sí, pero bueno, al final es eso, ¿no? Es como un tren que va a una velocidad y pum, pum. Ujú. Y de hecho se escucha en el disco un riff tras otro. Otro riff, otro riff, otro. Ujú. Entonces, va a saco bastante y el directo va en el mismo palo. Ujú. Vamos a volver a Nine Circles en general y al concepto. Me mola el tema de bueno, los 9 infiernos de Dante y demás, y que se van reflejando en las distintas canciones. Ya hemos dicho que es disco conceptual, y yo creo que en ese caso, pocas dudas, ¿no? Hay veces que le preguntas a la gente, ¿no? ¿Esto es disco conceptual? Bueno, sí, no, tal, hay un concepto. En este caso sí estamos ante un disco conceptual, ¿no? Sí. Contarme más sobre cuál es el concepto y la historia más realmente, que, desarrollarme un poquito más. a lo mejor en los 9 círculos, ¿no? En los 9 infiernos que lo conoce toda la gente de Dante. Nosotros esos cambios que decía Rafa, al final lo embarcamos un poco más en los pecados, ¿no? Pues en teoría cada infierno alberga un pecado y nosotros tiramos por ahí, por esos pecados, ¿no? De la humanidad. Ujú. ¿Sabes? Que hoy en día, pues, están muy... Claro, de hecho, bueno, yo también, porque a la hora de componer letras y tal, soy un poco particular y tal, ¿no? Pero, o sea, las letras, o sea, si yo te digo a ti que hablan sobre los infiernos de Dante, los pecados capitales y tal, y tú lees la letra y dices, hostia, sí es verdad. Si yo no te digo nada, tú lees la letra y no te recuerda eso. Sí, habla de los pecados capitales y tal, pero es más del terror interno, ¿no? De las personas, el miedo que tenemos. O sea, cualquier persona se puede sentir identificada con lo que está leyendo, porque o le ha pasado, pero no en el sentido de que le haya pasado porque esté mal de la cabeza, sino son pensamientos oscuros, ¿no? Internos en general. O sea, cualquier persona le puede encontrar un significado. Ya sepa o no que habla de los círculos de Dante y tal, le va a sacar un significado. Hay una canción, por ejemplo, que no es de los 9 círculos, de Gatman, ¿no? El pistolero. Y ese me leí yo hace ya años, me leí la saga completa de La Torre Oscura, me gustó tanto, y esa canción es la de La Torre Oscura de Stephen King. Pero eso te lo digo yo. Sí, pero si tú ves, no sabes de qué va, claro. Exacto, lo ves y habla de un ente oscuro. Ahora, si te has leído el libro, sí te puedes recordar y tal. En cierto sentido, Maleficarum es siempre un poco de historia y siempre es un poco de narrativa. De narrativa. O sea, Maleficarum como que trae innato el tener discos conceptuales, ¿no? Porque... Nos gusta contar historias, sí, ¿no? Sí. Como hay que dice, o sea, pues un poco lo que hicimos, ¿no? Por eso decía en la continuación, ¿no? Porque el anterior disco ya eran los linajes de los brujos, conseguían llegar al Maleficarum y de ahí... Y este era el Maleficarum que iba a recorrer los 9 infiernos, ¿sabes? Hasta se encuentra con el Satanás y... Y el próximo disco también tendrá, si es que al final... Y en directo también, es decir... Claro, es más fácil de llevarlo luego, por ejemplo, para nosotros al directo, ¿no? A lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? De llevar una idea clara de lo que es Maleficarum y los 9 círculos. Es una manera de llegar a la gente, de interactuar. O sea, la gente... a mí me gusta ir a ver conciertos también. Yo voy a ver un concierto y hay grupos que me molan, pero me mola la música. Luego un directo... Claro. Queremos que la gente se lo pase bien. O sea, exacto, que la gente interactúe con nosotros. O sea, porque si la gente se lo pasa bien, yo me lo paso bien. Si la gente ve que yo me lo estoy pasando bien, se lo va a pasar mejor. Entonces, por lo cual es una de las maneras del tema de la conceptualidad del disco y tal, transmitirla también al directo y que la gente, una manera de implicar a la gente, ¿no? en nuestra música. Me imagino que también para el directo, aparte de la música en sí, vais a incluir elementos, no sé si decirlo gráficos, pero bueno, de la portada del disco, las imágenes que tenéis por aquí. Porque con esto os lo quería preguntar, aparte de eso, y ahora estamos en los conciertos, tenéis una imaginería, por decirlo así, brutal, ¿no? La portada es alucinante, las ilustraciones. Hablarme un poquito de esto, de quién es el autor, de, en fin, la idea que hay detrás, porque la verdad es que simplemente viendo las ilustraciones es una pasada, es alucinante. Y eso ya crea un interés, ¿no? Si no vamos al tópico, por ejemplo, cuando éramos chavalitos, tuvieras una portada de Iron Maiden y te comprabas el disco seguro. O las portadas de Sabatas, por ejemplo, me pasaba a mí, o de, yo qué sé. Ya visualmente dices, hostia, aquí hay un trabajo detrás y aquí hay una calidad y una profesionalidad que ya te induce a acercarte, cuanto menos, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Eso te puede contar más Roy, que se implicó bastante, bueno, y Miguel. En general esto es un amigo de Miguel, ¿no? Que como Miguel es diseñador y demás,
Y fue muy curioso porque este chico lo primero que hizo fue, se vino aquí al ensayo y nosotros pusimos a ensayar todo un ensayo completo y después dijo. Ya, pues que transmitía o lo que Claro, fuera. a ver qué rollo le daba y tal. Y de ahí sacó pues, millones de bocetos, ¿sabes? Millones y Sí, millones. sí, es un tío. artista. Entonces sacó, vamos, bocetos, una canción sacaba uno, ¿no? ¿Cómo se llama el tío? ¿Quién es el tío? Diego estaba ahí en el Sí, dossier, en el dossier. Sí, no, lo tengo por aquí, pero Sí. bueno, vale, comenta. Sí. Sí. Y ya te digo, hizo los bocetos y le hablamos un poco de lo que queríamos y la verdad es que lo pilló a la primera. O sea, luego ahí hasta que ya empezamos ya con la grabación, terminó la grabación y tal, ya nos volvimos a poner en contacto con él y la verdad es que fue, mira, pum, esto. Y es que tampoco ni le cambiamos ni le rectificamos, fue de, tío, me mola, esto es lo que estamos buscando. ¿Eh? Y luego ya nos pusimos con el libreto y tal, y luego de ahí ya pues claro, aprovechamos todo ese trabajo que teníamos de él, ¿no? Porque luego hubo otros bocetos más también que nos gustaron un montón, se lo volvimos a pedir y claro, nos mandó Otros 17. Me encantó Claro. enseguida la esencia Sí, de la sí, música, sí, ¿no? sí, La sí. cantó enseguida. Y ya te digo, y súper contento porque lo cogió a la primera, ¿sabes? Y ya te digo, encima es muy amigo de mí, el guitarrista, y salió muy bien, muy contento, la verdad, con el trabajo de este chico. ¿Eh? Yo creo que trabajaremos otra vez con él. Sí, sí. Lo Luego- material tenéis ya sí. para seguir, no Sí, tenéis que sí, trabajar sí, más, sí. sino que ir sacando lo que ya tenéis. Y luego esto, como tú dices, se presentará en directo, claro. Eso, exactamente. De hecho... ¿Cuál es la idea? Aparte, Sí, sin sí. develar sorpresas o No, tal, no, que te vea, pero efectivamente. ¿cuál Sí. es la idea? La idea, lo que la gente puede esperar es un traspaso del disco a las personas que están en directo, ¿no? Ujú. Es decir, que tanto el espíritu como caracterización será natural entre una persona que haya escuchado la música, que haya visto la portada, a lo que vea en el escenario, ¿no? A nivel de iluminación, a nivel de intros, programaciones o no, sonidos en directo. Sí, la atmósfera, La ¿no? atmósfera, Porque exactamente. no solo son las canciones, ¿no? Sí, Eso tiene que ser un poquito el concepto. Es que, vamos a ver, yo me lo creo. O sea, yo subo al escenario. Es que si no te lo crees, no tiene me ninguna transformo, gracia. exacto, me transformo y yo me convierto pues así, ¿no? En Maleficarum. Y yo me lo creo tanto, que me meto tanto en la piel del personaje, que de hecho, cantando en directo, yo reconozco que soy bastante más agresivo que pues, incluso aquí en el local. Yo aquí en el local, ¿sabes? Yo ni me muevo. Pero me transformo y eso se lo transmito yo al público. O sea, yo me convierto en el póster. Y dicho esto, ¿cómo es un concierto de Maleficarum? Hay que ir a verlo, por supuesto, pero bueno, contarnos un poquito lo que os apetezca de cómo es un concierto de Maleficarum. Cañero. Sí, mira, tuvimos un concierto hace 2 semanas para homenajear a un amigo que nos dejó y que además era uno de los que llevaba esta sala de ensayos, ¿no? El 39 Rojo. Y preparamos el concierto como si fuésemos a tocar en el Calderón, ¿no? O sea, preparamos... Madison Square Garden. Sí, así, lo preparamos así. Y creo que desde el primer segundo que empezó todo, va como un tren. Es que va... Siento ser tan repetitivo, pero es que va uno tras otro. De hecho, no van a encontrar respiro. No. O sea, si me preguntas qué más se van a esperar a la gente, pues no lo sé, pero ¿qué se van a encontrar? Ni un respiro. O sea, queremos a gente activa, o sea, tenerla encima, delante, ¿sabes? Nuestra, y la verdad es que yo creo que... De hecho, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que Charlie, que es el bajista, nosotros vamos con todo el tema interno de in-ears, o sea, vamos preparados para nosotros escuchar lo que estamos tocando, no necesitamos amplificadores en escenario. Y claro, Charlie estaba un poco alto en nuestros in-ears. Y claro, tuvimos que esperar hasta como la 6ª canción para poder bajarlo. Porque las canciones una tras otra. Y va una programación, otra. Entonces no nos da tiempo a nosotros ni a respirar. O sea, el concierto está programado. El concierto sabemos cuánto va a durar al segundo. Porque todo está medido.
todos sabemos qué tenemos que hacer en cada momento, qué tenemos que decir, hay márgenes para que Rafa pueda hablar, para que, ¿no?, se pueda interactuar con el público, pero es que el concierto está medido. O sea, sabemos cuánto va a durar y lo que tenga que durar. Una bola que te pasa por encima. Eso es. Lo que vaya a durar tiene que durar y eso va a durar, ¿no? Entonces, quitando esa interactuación que hacemos con el público y tal, pero las canciones van una tras otra. De hecho, hay canciones que van todas pegadas, ¿no? O sea, bloques de canciones que no dejas a la gente ni siquiera aplaudir, ¿no? Una tras otra. Y dicho esto, hay una presentación ya importante, se puede desvelar la fecha y demás, y bueno, pues contar cuándo va a ser la presentación en Madrid, y aparte de esto que estáis comentando ahora, ¿qué se va a preparar especial? No sé, lo que queráis comentar al respecto. Pues la presentación va a ser el 4 de octubre, en Gruta 77. Sí, chulo. Sí, la verdad es que eso no siempre tocar ahí para el indio, ¿sabes? Pero está muy bien porque claro, con este parón que tuvimos antes del disco y tal, claro, las paternidades y tal de los miembros, y volver otra vez a mover de escenario que has hecho, pues eso, hace 10 años. Entonces, mucha ilusión. Estábamos pensando en salas grandes, ¿no?, de gran aforo, y al final decidimos hacerlo underground, como dices. Decidimos hacerlo en un sitio clásico de Madrid, un sitio épico, un sitio para tocar y dejar la mierda. Todo el mundo encima. Exactamente. Es más pequeñito, pero sabemos que ahí va a funcionar bien, ¿no? ¿Quién no conoce la la Gruta 77? Claro. ¿Quién no ha visto a Mamá Una Nace claro. Claro, la Girls School, a mí yo al principio me acuerdo. Mucha más gente, claro. Bueno, oye, también quería comentar una de estas. Mira, comentabais antes un tema interesante, ¿no? Veo ahora a Charlie más jovencito y el resto somos, me incluyo, cuarentones, lo que sea, ¿no? Ya tenemos ahí una edad, ya no tenemos 20 años. Me mola mucho ver pues con los grupos ya no son chavales y mantienen esa ilusión, esas ganas, quizá incluso más que antes, ¿no? Por supuesto, tienes que lidiar pues con los temas familiares, con el curro, con el tema de la vida y tal, pero quizás no sé cómo decirlo, se lleva el tema de los grupos de otra manera, ¿no? Hay menos tiempo para ensayar, hay menos tiempo para las cosas, pero a su vez hay mucha más ilusión, hay muchas más ganas, y cuando lo haces te metes a tope, desarrollar un concepto para un disco, no sé. Es que no lo haces, o sea, esto nosotros no lo hacemos para venderlo. O sea, es decir, aquí estamos para pasarlo bien nosotros. Si venimos a ensayar por nosotros, para pasarlo bien nosotros, y porque para todos los que estamos aquí la música es nuestro hobby. Al final terminas gastándote más dinero en equipo que todo el que vas a recuperar de aquí hasta morir, ¿no? Entonces, es así. Sí, es amiguitos que escucháis la entrevista. Eso es, lamento deciros. No se hace rico nadie. No, lamento deciros esto, pero es así. O sea, venimos a pasarlo bien y tenemos esa ilusión de transmitir lo bien que lo pasamos aquí en la sala. O sea, al final. Es que eso se transmite un poco, ¿no? Por lo que te decía antes, ¿no? Ya la formación se ha sentado, ya son años, ¿sabes? Y las tablas, muchos años tocando, muchas hostias. Y que somos amigos, ¿sabes? Claro, entonces, antes que grupo, somos colegas. ¿Sabes? Entonces, en el momento que esto se deja de pasar bien uno, pues lo deja, pero como no ha dejado de pasar bien, pues aquí seguimos. Me imagino de todas formas la experiencia te va enseñando, ¿no? Cuando eres un chaval, cuando empiezas en esto, con 20 años, lo que sea, tienes cierta idea mental, yo quiero vivir como los Motley Crue, quiero llegar a lo que ha llegado Lemmy, de puta madre. Pero con 15 años te llegan y te llegaron y me llegan y que no, el molo y tal, ¿va a haber cerveza? Pues si no hay cerveza, me muevo. Vamos a pasar bien, vamos a divertir, vamos a... Y ahora, por mucho que nos vengan aquí a vendiéndonos el oro y el moro, sí, yo tengo ya 46 años. ¿Qué quieres que te diga? Hemos tocado tanto con Oscura en una sala enorme como un par de meses después de eso tocamos en La Leyenda con unos grupos de Suiza, Noruega. Bueno, venga, va, nosotros nos llamamos el backline y a tope. Y hace 2 semanas también estuvimos en este concierto con estos amigos ahí a tope. Y luego en el concierto hemos elegido el Gruta por ser más ¿no? Que Rafa pueda coger a la gente por el cuello, ¿no? También para lo mismo, vamos a pasarlo bien, no hay una pretensión de ir a tocar el Hellfest. Una pretensión de éxito, ¿no? Sí. O sea, si se puede, genial, pero no hay no tenemos un objetivo de, oye, vamos a conseguir 17.000 likes en Facebook para llegar al Hellfest. Es tocar, evidentemente, ¿no? Y cada vez tocaríamos igual para 70.000 personas como para una sola persona. Claro. Igual.
Esa es la gracia, ¿no? Además, ahora que Manowar han dicho que no, un vestido de Hellfest no les mola, pues hay la verdad, lo he leído. un huequecito ahí. Se han denunciado encima. Se han denunciado mutuamente. Que, en fin, no entremos en ese tema con los fans que yo fui de no. Ay, Dios mío, en fin. Oye, me mola el hecho también, ahora tenemos aquí a Charlie, aprovechar un poquito la visión de las dos partes, ¿no? También cómo es trabajar con gente más jovencita y a su vez cómo es trabajar con peña veterana en una banda como esta, ¿no? Hombre, yo aprendo un montón con toda esta maravillosa gente. Al final, yo ya os digo, o sea, a mí me ha tocado la lotería con esto de que me hayan cogido aquí y ya te digo, estoy aprendiendo tanto por el hecho de que vuelvo a estar motivado, el hecho de tocar y como el hecho de todos estos aparatitos y tal que me enseñan. O sea que... muy contento. Sí, al final... Nosotros tener con gente tan joven en la banda, yo empuja también, me imagino. Claro, eso mola porque la ilusión te la contagia, las ideas nuevas, porque tú te puedes pensar que eres que escucho lo último de lo último y luego te encuentras a Charlie y realmente... Y falta Miguelito, claro, el otro guitarrista no podía venir ahí, ¿sabes? Que también es otro yogurino, 25 añitos. Entonces, las influencias de... Mortal Sabia Nueva. Sí, Claro. Eso se nota, Es que se nota. eso es lo que te ha dado el disco nuevo. O sea, tú escuchas el disco anterior, escuchas el disco nuevo y notas el cambio, ¿no? Porque esencialmente entró Miguel y yo justo después de grabar ese disco y se nota un poco esa sangre un poco más joven. Pues se notará de nuevo cuando grabemos el siguiente con Charlie, pues se notará ese toque, ¿no? Más juvenil. Es que al final más que enseñar y bueno, aprender, sí, si lo dice Charlie, pues seguro Nosotros que sí. aprendemos de él también. Sí. Eso es... Pero es más que aporte ese toque y esa frescura que sí, que es que luego se traspasa a la música. Oye, con eso que estamos hablando también, ¿qué bandas nuevas estáis escuchando? ¿Qué bandas nuevas os apetece recomendar? Decir, hostia, pues he descubierto estos tíos que, joder, que son la polla. Siempre me gusta que las bandas comenten estas cosas. Yo soy muy sibarita. O sea, vamos, ahí ya más tocado la médula. Yo escucho música súper... o sea, vamos a ver, Judas, Iron Maiden, Purple, Rainbow, Los clásicos, los clásicos. pero luego yo busco grupos dentro de los estilos de black y tal, pero que no escucha nadie. Me gusta investigar, descubrir grupos nuevos. Dices, hostia, es que hay grupos por ahí en Filipinas que los oyes y dices, la madre que me parió, esto, vamos, Cannibal Corpse no tienen nada que hacer con esto. Pero claro, son de Filipinas. Pero vamos, yo básicamente escucho música ochentera. Básicamente. De hecho, ahora venía en el coche y venía escuchando a Dio. Yo soy más sibarita, eso, yo me quedo aquí. Ya, o Fungus, que han sacado un trabajo Fungus, que son compañeros de aquí del 39, o Tiebreak, como te he dicho antes. O sea, yo si me quedo con una nota aquí. Además, Fungus lo grabó el mismo ingeniero que nos grabó a nosotros. ¿Sabes? Entonces... Fungus lo descubrí de casualidad hace poquito, además, tocando con una banda de Valencia que no tienen absolutamente nada que ver. Ha ido a ver a esa banda de Valencia y de repente me los encontré, que esto es un poquito lo que nos pasa a todos. Yo creo, ¿no? Que vas a un concierto cualquiera y ves a una banda y dices, hostia, estos tíos, qué buenos son, ¿no? Digo, como, así lo descubrí yo. Estaba trabajando y me llega un tío. Bueno, pues yo soy batería de un grupo. Ah, pues yo soy el cantante de otro. Ah, pues yo estoy en Fungus. Ah, pues yo estoy en Malficarum. Echaremos los dos en el 31 rojo. Pues me cago en puta. Bueno, no, y trabajamos juntos. Sí, bien. Así todos descubrimos grupos, ¿no? Que lo suyo, así se descubrirá también a Maleficarum, ¿no? Bueno, oye, os quería preguntar también, los nombres de los grupos siempre tienen chicha, ¿no? Siempre es por algo, siempre tienen una historia especial. Eso de Maleficarum, que Maleficarum ¿dónde sale? ¿Dónde viene? Viene del Maleus Maleficarum, que es el libro, de hecho el primer disco habla de eso, es el libro que escribieron dos monjes dominicos para combatir a las brujas. Pero nosotros cogimos el nombre de Maleficarum no por el libro en sí, que es el martillo de las brujas, era para torturarlas y tal, ¿no? Lo cogimos como referencia del otro lado. O sea, de hecho, el primer disco hablaba de eso, ¿no? De la unión de brujos, brujas, satanistas, incluso otras religiones no católicas que se unían para luchar no contra el cristianismo en general, sino contra la máquina que mueve, ¿no? El dogma religioso. El dogma religioso y tal, ¿no? Entonces, Maleficarum es brujas. O sea, la palabra Maleficarum, maleficio o tal, no. La palabra Maleficarum viene del Maleus Maleficarum y en latín Maleficarum es
brujas. Entonces nosotros somos brujas. San Queen y luego está modificado. Claro. Y los ves en los monjes, que bueno, no lo verá la gente, pero ensayamos con ellos, para que no se nos olvide de dónde venimos. De dónde viene la historia. Oye, me imagino Malificarum también, bueno, me imagino no, lo digo ya y eso ya todo se andará, pero tiene una proyección internacional. No digo que lo busquéis, no voy por ahí, pero sí que tiene una proyección internacional de puta madre, ¿no? Como decía Rafa ahora, decir, de repente un agente de no sé dónde va de Julio y a mí me mola el Black y el Death, voy a ver bandas de España de Black y Death. Hostia, pues estos tíos suenan de puta madre, pues voy a escucharlos en Filipinas, ¿no? Pues creo que Malificarum es un grupo que tenéis mucha proyección internacional o de que se os escuche fuera. Sí, ¿Habéis tenido ya, me imagino, repercusión o de que desde fuera decís, hostia, de hecho, toques desde fuera, el vaya? primer toque que tuvimos fue, a poquito de empezar, que pues grabamos una maqueta que sonaba como el puto culo. O sea, bueno, no sonaba como el puto, sonaba underground total, pero total. Y fue un finlandés, ¿no? Sí. Nos escribió y tal, y nos pidió unos temas que, y bueno, nos metió en un recopilatorio que se movió nada más que por Noruega, Finlandia y Sí. Países Bajos. Y mira, y luego las casualidades, ¿no? Porque de ahí fueron los que nos contactaron a HD. Sí, que son ¿Sabes? Para el italianos. clip para el disco anterior. Sí, la productora. Igual, la productora. Y esos eran italianos. Que de hecho el otro disco lo grabamos allí. Y, o sea, y sabemos por Facebook Esa proyección y tal que internacional, en Sudamérica la que quiera, ¿no? nos gustan bastante. Sí, hay unos públicos objetivos que al final nosotros tenemos que compartir y atacar, ¿no? Que es el público latinoamericano. Yo vengo de Chile. Soy Bueno, chileno, de hecho, perdona, entonces sabemos que ahí es donde tenemos que ir, ¿no? de hecho Público. tenemos previsto, está todo ahí, pues, bueno, se está preparando, yo por lo que estoy en contacto y tal, se va moviendo bastante bien, bolo con grupos solamente sudamericanos. Grupo que viene de Inglaterra, Ataú, que son colombianos, Colombianos son y ecuatorianos. y tal, y vienen a España a tocar, pero vienen y cantan en castellano y en inglés y tal, y luego otros grupos que tienen, o hay otro grupo que son peruanos, o grupos que tienen componentes, pues como en este caso puede ser Sí, de Ecuador. Diego, que es chileno. Entonces, bueno, pues Yo creo que ahí tenemos una parte de público objetivo, que es Latinoamérica, y donde tenemos que poner esfuerzos, y hay otra parte que es el norte de Europa. Ellos están más acostumbrados a escuchar este tipo de música. También es cierto que hay mucha música de este tipo, ¿no? Que no suena a Malificarum, suena a otros grupos, pero ahí están más acostumbrados a escuchar ese tipo de música. Yo estuve en Estocolmo hace mes y medio también. ¿Cómo vivió la semana que viene? Sí, yo estuve ahí hablando con algunas tiendas y dejando la música nuestra. Y bueno, para dar un poco esa promoción, yo creo que principalmente en lo que es fuera de España, podríamos decir el norte de Europa, Portugal, que se mueve casi más metal que aquí. O sea, Francia, sí, Italia un poco, pero principalmente creo que es la parte norte de Europa y el sur. Hay que llegar a Alemania. Esto es la clave. A partir de ahí ya al estrellato. Así es, ¿Has tenido contactos reales de fuera, quiero decir, que os hayan llamado a la puerta y decir, hostia? vamos a ver, en su día nos ofrecieron tocar en México, incluso, pero el tema está en que no te pagan el viaje. Y claro, ir allí es mucho dinero. O sea, para un grupo como nosotros, pues nos supone mucho dinero. Mucho dinero no es fácil tampoco. Y no es fácil. Que sí, te garantizan un público allí, porque en México, Colombia, no son como aquí en España. O sea, en el sentido de allí los grupos hispanos, aquí en España tenemos la mala costumbre de que si no eres extranjero no eres bueno. Bueno, pues en Sudamérica, si no, grupos latinos, aunque canten en inglés, ¿no? Pero les dan más, les interesa más. Entonces, pues sí, sabemos que si vamos a tocar por allí, pues vamos a mover gente. Pero claro, es que hay que ir allí. Claro, no te puedes permitir. O sea que te planteas unas vacaciones de grupo, ¿no? Sí, eso podría ser, pero... Oye, podría ser. Ese es un poco el plan de futuro. Realmente no estamos 100% enfocados en conseguir estas líneas. O sea, que si llegan, genial, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero no hay un enfoque claro de ir a hacer una gran promoción, ¿no? Claro, fuera. Está el pistoletazo de salida, ¿no? Es una gruta y de ahí pues hay que dar un poco de bombo aquí
y a ver las primeras reacciones, ¿sabes? Sí, También. hacemos publicaciones en Latinoamérica, pagamos publicidad en Latinoamérica, es decir, lo hacemos, ¿no? No es que no nos interesa hacerlo, sino que realmente estamos enfocados ahora mismo en nuestra puesta en escena, en nuestra música, en que la ejecución sea impecable, ¿no? Y que quien nos vea en el Gruta o quien nos vea tocando con Oscura o quien nos vea en el Leyenda donde toquemos, vea un buen concierto. Mientras vamos haciendo, vamos a decir, tirando líneas, haciendo hilos con determinados segmentos, principalmente en redes sociales, pues principalmente con Latinoamérica y Norte Europa. Con esto me surge una idea, una pregunta un poquito tópica, pero igual me gusta comentarlo siempre con las bandas, ¿no? Por supuesto, vosotros sois un grupo, que algo estamos diciendo, a nivel underground. Vuestras pretensiones a día de hoy sería absurdo pretender hacerse rico y famoso, bla, 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 ese tipo de cosas que las tenemos todos súper claras. Pero luego, de todas formas, tiene que dar rabia cuando tú coges y dices, vale, yo sé que tengo un producto de puta madre. Me lo he currado, hemos hecho un disco con un trabajo realmente espléndido. Tenemos unas ilustraciones acojonantes, un sonido que hemos sacado tal, tocamos con una ejecución impecable, somos una banda, egos aparte o lameculismos aparte, de puta madre. Uno como persona sabe cuando su trabajo está bien o está mal hecho, ¿no? Y de repente ves que llega, pues, permitirme el tópico, viene Metallica a 100 pavos la entrada, Y lo peta. y lo peta ofreciendo una mierda de concierto, pero que es que ni cuando tenía 20 años me hubiera flipado. Una mierda tremenda. ¿Da algo de rabia o a su vez ya estás súper por encima de todo esto? Es decir, tú sabes que tu producto es bueno, Hay que estar por pero que hay una encima de línea eso, que no se ¿no? puede traspasar y no se puede traspasar. Hay que estar por encima de eso, ¿no? Porque si no ya sería egocentrismo, ¿no? Es decir, o sea, si no me funciona me enfado y no respiro, no. A mí me llena más que mi hija en el coche con 4 años me diga, papá, ponme el disco donde cantas tú. Que me llegue un tío y me diga, pues me he gastado 100 pavos en ver a Metallica. Yo, pues sobre tus cojones, tío. Yo, pues esos 100 pavos los tengo para hipoteca. Sí, pues alquiler, esa cosa. Sí, yo creo que como está la escena musical, sobre todo en el metal, y musical en general, ahora mismo, con el reggaetón por los cielos, creo que... El trap. Creo que ya a los metaleros en general, hablo como metalero para los metaleros en general, creo que deberíamos pasar un poco de esto. Y a mí que me gusta la música nórdica asquerosa, o sea, que suena mal, ¿no? Que son todos como demos, ¿no? Me gusta mucho esa música. A veces me pongo muy noruego y pienso en que paso de la gente, paso de la promo, paso de todas las mierdas y yo quiero venir aquí a la sala a tocar y si tengo que grabar con un cassette, lo voy a hacer. ¿Sabes? Y voy a ser más true, ¿no? Así muy metal, ¿no? Voy a ser más true que todos ellos. No, o sea, que al final a veces me entran un poco estas rabietas black metaleras y decir, paso de toda esta mierda y me voy a dedicar a pasarlo bien yo en mi sala de ensayo y cuando vayamos a dar un concierto que puedan ir nuestros amigos y se tiren las cervezas encima, pues ya está. Voy a volver a casa a dormir como una marmota dos días. Hombre, y es la actitud, ¿no? Ese punto underground y tal, pero y es a lo que me refiero yo, ya digo, fuera de tópicos, es un poco eso, ¿no? Que tú sabes que haces un trabajo excelente, que te lo has currado muchísimo y al final tiene una difusión relativa, por un lado, O mínima. todo lo que ¿no? estamos diciendo, ¿no? Somos veteranos, sabes cómo es el mundillo, sabes cómo está en la escena del metal, del rock a día de hoy, pero siempre te queda, yo creo que ese puntito de decir, joder, ¿por qué no? A mí, si me pongo tal, a mí sí me da rabia estar viendo la tele, estar viendo Operación Triunfo y ver cómo unos calamares se están llevando un pastizal por hacer el candil. O sea, por hacer el tonto, que no sean ni músicos. O sea, vamos, yo no entro ni en el tema de que canten bien o canten mal. Pero es que no componen, no, o sea, se lo está haciendo otros. Ves que hacen el gilipollas hablando a voz de pronto y tú te estás dejando las horas en el local componiendo, sacando los temas tal y cual para que luego llegue un tío, llámale Bisbal, por poner un ejemplo. Vale, bueno en lo suyo, joder. Claro, si el tío... Vale, lo bueno en lo suyo, bueno. Sí, es bueno, pero seguro que no suda tanto como podemos sudar nosotros. Yo no, la Operación Triunfo nada más que le voy a llorar. ¿Sabes?
No sé si me entiendes. Entonces, hay gente que nace con estrella, hay gente que nace estrellada. Y eso, pero ves, eso no es música underground. No, claro, por eso, ¿no? Que es un poco también la actitud y lo que a mí me gusta transmitir siempre con estas cosas, ¿no? También decirle, pues igual, yo también soy veterano, ¿qué cojones? Es decir, una cosa es vender, entre comillas, a un grupo, entenderme de lo que estoy hablando, pero por otro lado también me gusta transmitir un poquito esa actitud, ¿no? A la gente que escuche las entrevistas, que habla con las bandas y demás, decir, joder, escuchar música nueva, escuchar bandas nuevas, pillar un poquito de la actitud de que esto no se trata ni de vender, ni de tocar en sitios guays, ni de follar, esto se trata de otra cosa, ¿no? Yo creo que en general ahora está bastante masificada la música, o sea, hay muchos más grupos que los que habían hace 20 años. Sí. También hay muchos Fractal FX, hay muchos triggers en batería, hay muchos controladores MIDI, hay muchos chaval muy virtuoso que se preocupa de hacer sus vídeos de YouTube haciendo los solos más imposibles, ¿no? Entonces al final esa masificación, los chinos, japoneses, que son la otra, los 3 años ya están haciendo un solo de Steve Vai, ¿no? Se ha democratizado mucho también la música a nivel de equipos, ¿no? Pues, o sea, antes para meterte a grabar un disco tenías que contar con 20.000 euros. ¿No? Ahora te compras una interfaz, ¿no? Y recursos. Ahora te compras una interfaz MIDI y se te ocurren 2 letras, haces pum chim pum en un controlador MIDI y tienes una canción de trap. Sí, que te lo grabas en tu ordenador, en tu habitación. Eso es. Y también puedes hacer un disco metal en tu habitación, ¿no? Sin que los vecinos se enteren, porque vas todo con, ¿no? programación, ¿no? Cascos y con la batería MIDI, nadie se entera y resulta que te has currado un disco y te lo has sacado y suena que te cagas, ¿no? También pasa que hay muchísimas bandas hoy en día, lo cual es bueno, ¿eh? No tengo absolutamente nada en contra, es genial que haya muchísimas bandas. Vuelves a la escena y ahí vuelves al directo, ¿sabes? Porque esto lo difícil es aguantar en el directo, ¿no? Que es un poco las tablas que te dan, ¿sabes? Estos años, por eso ya te da igual. Te jode, como decíamos antes. Sí, claro, te jode, ¿no? Esa escena, ¿no? Que se dejen 100 pavos en una entrada de un grupazo, ¿sabes? Y luego estés haciendo conciertos con 3 o 4 grupos de metal, por ejemplo, aquí en 5 Madrid. pavos con derecho a consumición. A 5 euros por una cerveza. Que la gente no va. Que es caro. Y que le cueste... Ya no es que no vaya, ¿no? Que le cueste moverse a la gente por eso, ¿sabes? Por la música en directo. En el fondo lo que no hay que dejar es de ir a ver conciertos. Que es lo que está pasando, ¿no? De hecho, los grupos grandes ya hacen pocos conciertos, solo festivales. Los grupos grandes solo van a festivales. Claro, es que a lo mejor ya casi ni les interesa, ¿no? Y de otra manera, ¿sabes? Entonces, Bueno, hay varios grupos grandes que de hecho ya no hacen giras ni hacen fechas de sala, claro. Hacen las fechas de festivales, efectivamente. Sí. Y hay algunos grupos que están empezando a hacer lo contrario, que es no hacer más festivales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en un festival no puedes poner toda tu puesta en escena, claro. seas Dimmu Borgir o seas Behemoth, ¿no? O sea, al final, si tú tienes que en un festival pasar por el aro, tienes que tener unos ciertos tiempos y tienes que regirte por lo que te pongan en el festival, el equipo que tienes, entonces no puedes hacer el mismo concierto. He visto a Behemoth en el Hellfest y no era el Behemoth que vi en la Riviera, claro. ¿Sabes? Que suena a mierda la Riviera, pero no importa. ¿Sabes? El espectáculo, la luz. Efectivamente, tú lo ves y dices, hostia, esto... Y era el día. Claro, es eso, ¿no? Claro, entonces, pues hay grupos que ya están cerrándose ese ciclo por la otra parte, ¿no? Ya vamos a dejar de hacer tanto festival porque no podemos hacer el show que queremos hacer. Creo que fue el otro día en el Rock que fue caer los Fritz a las 6 de la tarde también. Claro. Hombre, claro, es más difícil que vean los fuegos artificiales y las cañones de fuego que tú llevas a las 4 de la tarde. Sí, yo recuerdo ver a Satírico en un festival hace años igual a las 3 de la tarde, en un Costa de Fuego a las 3 de la tarde. Satírico. Eso es un concierto para verlo a las 2 de la madrugada. Es lo único que tiene la cena. Mejor ponlo a las 4 de la mañana que a las 3 de la tarde. Claro. No puedo para cerrar y volver. Claro. Es lo único bueno que tiene la cena underground, ¿no? Que tocas tarde. Y siempre tienes luces, entonces... Bueno, que verdad. Vamos a ir cerrando, que al final cuando te llevamos casi una hora hablando, ¿no? Parece que no, y al final pues hay que charlar a salvar el mundo del metal, ¿no? Y tal. ¿Qué os apetece decir un poquito para cerrar o sobre todo, bueno, comentar cosas que no hayamos hablado en la entrevista o en la presentación, sobre todo un poquito de cara a dar a conocer cosas de Maleficarum que no hayamos comentado? Pues que se quede la gente con lo del 4 de octubre, Ruta 77, que va a ser la presentación y ahí pues eso, lanzaremos el show, ¿no? Todo eso como se estaba hablando, ¿no? De todo ese concepto junto, ¿sabes? Lo vamos a intentar soltar ahí de un puñetazo y animar a la gente que vaya, ¿eh? Que esa Ruta 77, ya lo conocemos todos, no es que tenga un aforo tampoco de, ¿sabes? De muchísima gente
Y de ahí, pues, lanzar el disco. ¿Sabes? Sí, que Rafa los va a coger por el cuello, que van a estar Que le gusta que le coja por el cuello, que vaya, ¿no? lo van a coger, lo va a conseguir, o sea que... Me voy a llevar unos tacones de aguja. No. Bueno, pues nada, algo más para cerrar, chicos. Lo dejamos ahí. Poco más, es que... Hemos tocado todos los palos, creo. Exacto, esto es Maleficarum. No hay más, o sea, ni trampa ni cartón, es lo que hay. Y yo por mi parte recomendar a la gente que escuche la entrevista y que escuche toda esta charla, pues que escuche el disco, que escuche la música Maleficarum, que vaya a veros en directo y que va a descubrir una banda de puta madre, ¿no? Tanto los que le guste el metal extremo, en la categoría de definición que le queramos poner, como el rock duro y el metal en general, que va a descubrir una banda... Pues muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias.